En este vídeo no te voy a explicar nada que no ya sepas, porque quiero que todo el mundo se ha enterado de lo que está pasando con Bitcoin a nivel de precio. Hemos rozado, si mal no recuerdo, esos $64.000, que se dice rápido, pero estamos a simplemente $5.000 de el ATH de Bitcoin. Voy a ser un poco el malo de la película, ya que al final pues imagino que todo el mundo pues estará ahora mismo brindando con copas de champán, todo el mundo súper excitado, pero a mí la experiencia y el haber vivido dos bullruns me hace ser muy estoico con lo que estoy viendo. Ser una persona fría en el mercado siempre me va a dar ventaja a las otras personas que ahora mismo están mostrando sus emociones. Justamente porque no es una manipulación del precio, es una compra que hay un interés detrás, no es simplemente pues una estrategia para liquidar posiciones. Lo que está pasando es que está entrando muchísimo dinero institucional, pero justamente por este motivo también esta entrada tan directa de capital y que no sea repartida durante mucho tiempo está hecha para que ahora mismo el retail o las personas, las pocas que al día de hoy estamos, empecemos ya a celebrar victorias, ¿no? Y personalmente me hago la siguiente pregunta y es, ¿qué tengo que celebrar? ¿Qué tengo que celebrar ahora mismo si no voy a hacer cash out de Bitcoin, no voy a hacer cash out de Ethereum, no voy a hacer cash out absolutamente de nada? Cuando digo cash out es simplemente retirar el dinero de criptomonedas y pasarlo a USDT. No tengo ningún objetivo a corto plazo de sacar beneficios. Tampoco no he sacado incluso Taitico, el token aún, por lo que falta muchísimo mercado alcista. Y desde aquí te voy a dar el siguiente consejo y es calma. Está muy bien, pero calma. Porque mostrar tus emociones al mercado, al final estarás tomando decisiones en base a tus emociones y esto denota debilidad por tu parte. Por lo que tienes que ser un Iceman. Tienes que ser un hombre de hielo, punto y final. Y el que no quiera serlo, pues acabará el bullrun perdiendo dinero. Pero el que me haga un poquito de caso, ya te digo yo que las probabilidades van a ir a tu favor. Entonces en este canal siempre voy a intentar hablar sin pelos en la lengua, sobre todo las cosas claras, y si a veces tengo que decir cosas que no gustan, pues las voy a decir, porque creo que al final también tenemos que tener un poco de coherencia y no simplemente guiarnos por las emociones. Igualmente, si estás viendo este vídeo, te quiero dar la enhorabuena porque no ha sido fácil. Hemos estado muchos meses aguantando caídas, movimientos de incertidumbre, de no saber si realmente el mercado se iba a recuperar, pero definitivamente, chicos, vamos a hacer muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Somos de las pocas personas que al día de hoy tenemos conocimiento cripto, que estamos enterándonos de lo que está pasando a nivel mundial y que encima hacemos análisis on-chain. Somos de las pocas personas ser conscientes de que ninguno de vuestros amigos te está preguntando sobre criptomonedas, sobre Bitcoin. ¿Qué está pasando? Entonces, quiero también lanzar el siguiente mensaje y es mucho cuidado. Y te preguntarás, ¿por qué, Marc? ¿Por qué mucho cuidado? ¿Qué pasa ahora, no? Pues muchísimo cuidado porque ya no estamos compitiendo entre nosotros, no estamos compitiendo entre retails, entre grandes inversores. Estamos compitiendo ni más ni menos que con empresas como BlackRock, que es una de las mayores empresas de gestión de activos del mundo y uno de los principales proveedores de gestión de inversiones. Lo he leído tal cual porque quería dejarlo claro de que no estamos jugando con gente que no sabe. Estamos jugando con los mejores inversores del mundo. Vamos a empezar a jugar contra, o mejor dicho, invertir contra algoritmos que están programados para que tú y para que yo perdamos dinero. Por lo que puede dar la sensación de que sí, todo va a ser más fácil, más adopción, más dinero, mejor precio, todo, pero hay que ir con mucho cuidado porque las condiciones de mercado no son las mismas de hace un año y en los próximos meses seguirá cambiando. Las oportunidades seguirán encima de la mesa, pero eso no significa que nos tengamos que relajar. Dicho esto, os quería comentar lo siguiente. Vamos a por este gráfico porque es el gráfico en cuestión, el gráfico que tenemos que entender y el gráfico que nos va a dar un horizonte de lo que está pasando, al menos en las próximas semanas, por no decir incluso también meses. Y es el interés global de lo que es Bitcoin en todo el mundo. Si os pongo ahora mismo el gráfico de BTC, estamos prácticamente en ATH, hemos hecho una subida de un 300% desde mínimos, una subida parabólica, no lo siguiente.
prácticamente sin pullback, solamente tuvimos una pequeña desaceleración en ese rango de los $30.000, una zona que separaba. Yo ya os dije que cuando rompiese los $30.000 con fuerza estamos en bull market. De hecho, creo que tengo incluso la captura de pantalla, bueno, no la captura, pero sí tengo la imagen que os quiero enseñar, que es esta de aquí. Esta la podéis tirar hacia atrás en los vídeos, ya lo hice hace bastante tiempo, pero yo os comenté que todo lo que fuese ruptura por aquí con fuerza era bull market, todo lo que estuviese por aquí abajo era simplemente una zona de distribución. Entonces, dicho esto, ¿cómo puede ser, por favor, hacer esta reflexión conmigo para que no sea el único loco? ¿Cómo puede ser que estemos a escasos $5.000 de Bitcoin, de ATH, y el interés de Bitcoin esté aquí abajo? ¿Cómo puede ser que el interés global de las criptomonedas, pero sobre todo de Bitcoin, está tan y tan abajo? O sea, no tiene ninguna explicación, o sí que puede tener alguna explicación. Y ahí viene un poco realmente la reflexión o la hipótesis que yo tengo, y es que realmente BlackRock, al final, como os he comentado, es una de las empresas más grandes, por no decir la empresa más grande a nivel de gestión de activos de todo el maldito mundo. Y cuando digo que es la empresa que está gestionando más capital de todo el mundo, significa que tiene el control prácticamente de la información. Y a BlackRock ahora mismo no le interesa que los medios estén fomeando Bitcoin. Es así, es todo un circo, es una manipulación, es un control de la sociedad bastante fuerte el que BlackRock ahora mismo está de alguna forma inculcando a toda la sociedad. Es la ley del silencio, es la ley de quiero las mejores posiciones para mis clientes, para mis inversiones, y luego tú vas a comprar Bitcoin cuando a mí me dé la gana. Cuando la prensa empiece a hablar de Bitcoin, es cuando va a entrar el retail, por lo que ya todas las instituciones o los agentes que a BlackRock y a este tipo de empresas les interese, ya estarán dentro. Ahí es donde realmente ya estará, o empezará, mejor dicho, la adopción masiva, porque la gente empezará a comprar Bitcoin en cantidades donde ya prácticamente no te saldrá cuenta comprar Bitcoin, porque todas las empresas más grandes del mundo, todas las instituciones, gobiernos y bancos ya habrán comprado por debajo de donde tú habrás comprado. Y te vas a convertir en el exit liquidity si es que en algún caso estas empresas acaban vendiendo, porque creo que al final muchas empresas y sobre todo pues muchos gobiernos se están dando cuenta de que el dinero fiduciario se va a acabar. Tarde o temprano, y no digo que sea en un año ni en dos, puede ser que sean 10 años, pero se va a acabar. Va a haber una transición enorme de capital, de patrimonio. Esto es mi opinión, pero creo que tiene bastante lógica de que cuando estamos viendo mucha inflación, hiperinflación, esto al final lo que genera es que realmente el valor del dólar, iba a decir del token, del dólar, del euro, no tiene ningún sentido en la sociedad. Y al final muchas empresas y muchos gobiernos, muchos países están empezando a ver realmente Bitcoin como un valor refugio de verdad. Y no lo han visto antes porque no les interesaba. Pero cuando se han dado cuenta de que la fuerza de Bitcoin es imparable porque es descentralizado, no se puede parar, Bitcoin es imparable, lo que han hecho es sumarse. Ya lo comenté de que la noticia más bullish era la aprobación de los ETFs de spot de Bitcoin y la gente le daba igual, la gente pues como, bueno, una noticia más, y para mí era lo más bullish que podría existir en la faz de la tierra de las criptomonedas. Porque eso era un catalizador de lo que iba a suceder en los próximos meses. Y lo fuimos comentando muchas veces. Fui muy pesado. Y lo dije en vídeos de proyectos con potencial. Chicos, lo que se viene va a ser increíble. Chicos, chicos, chicas, chicos, chicas, chicos. Entonces, si estamos al día de hoy en las cifras que estamos, es porque realmente están entrando todas las instituciones, todos los bancos, los big players, están entrando antes de que salga en prensa Bitcoin, antes de que salga en las noticias, porque cuando estamos en 68.000, 69.000, en Antena 3, en Televisión Española, en España y en muchas cadenas de todo el mundo, ATH de Bitcoin, y todo el retail comprando ahí. Entonces, ¿por qué ahora mismo no salen las noticias Bitcoin? Porque BlackRock y estas empresas que mueven el mundo no les interesa. Les interesa a ellos posicionarse antes en algo que va a marcar una era. El dinero digital, el dinero 2.0, está ahora mismo transicionando y mucha gente no le está dando importancia. La gente simplemente está dejando pasar oportunidades. Y cuando digo que realmente muchos de vosotros podéis ganar cantidades impensables de dinero, lo digo muy en serio. Porque yo ahora mismo tengo un roadmap que como salga,
voy a hacer muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y al final os lo voy a demostrar a muchos de vosotros. Lo voy a enseñar en los vídeos, lo voy a enseñar en Telegram, lo voy a enseñar en On-Chain Capital, lo voy a enseñar en muchos lados. Pero no te quedes mirando y toma acción. Posiciónate. Intenta sobre todo encontrar información de valor, información que te dé dinero. No vuelvas a caer en los canales de YouTube que te hablan... O sea, los Moon Boys básicamente son los youtubers que te están diciendo siempre vamos to the moon o vamos al suelo, nos vamos a arruinar. Eso realmente no te aporta valor. Déjate de estupideces y si quieres ganar dinero y no arrepentirte el resto de tu vida por no haber aprovechado esta oportunidad, toma acción ahora. Toma acción ahora, te lo está diciendo una persona que lleva 7 años en criptos. No tengo ninguna necesidad de regalar los oídos porque de alguna forma esto lo hago por hobby y lo hago por ayudar. Y te lo digo con la mano al corazón, tienes todas las herramientas para hacerte millonario. Yo he conocido mucha gente que no sabéis, con 1.000, 3.000, 5.000 dólares que han hecho millones de dólares. O sea, de hecho, os recomiendo que vayáis a ver el último vídeo que subí en YouTube, verlo entero y vais a entender de que muchas de las cosas que digo en el canal es porque lo que estoy haciendo es utilizar la maldita lógica. No estoy haciendo absolutamente nada más que utilizar la lógica y la experiencia que he vivido en muchos años de ganar muchísimo dinero y también de perder muchísimo dinero. Es así de claro. Entonces, ¿es el momento de hacer mucho dinero, Mark? Sí, efectivamente. Por eso tenéis en Telegram un sorteo valorado en 4.000 dólares de una cuenta Gold Tier de Decubate. Es un launchpad, ya sabéis que es un launchpad que a mí me chifla. Encima, a nivel de inversión es siempre una muy buena oportunidad. Si investigáis, por favor, investigar. Pero es que nos han dado una cuenta Gold Tier valorada en 4.000 dólares. Si la ganas, es dinero prácticamente gratis. Porque en un bullrun, entrar en launchpads significa ganar dinero. Porque al final son IDOs, son oportunidades de preventa que tú, cuando estás entrando, tienes un precio mucho más barato al cual va a salir el token y ahí puedes hacer las X que quieras. La gente siempre, no, Bitcoin es hacer dinero, no, son las altcoins, no, es el on-chain. El on-chain y las preventas están a la par. O sea, siempre funciona así. La gente descubre lo que tiene más market cap y al final te vas a lo más degen. Pero antes de irte a lo degen, tienes los launchpads, por lo que no pierdas la oportunidad de participar en este sorteo de Telegram porque estoy haciendo y porque voy a hacer muchísimos más. Mi objetivo es que ganéis todos dinero. Quiero que acabemos el bull run y al menos el 50% de mi audiencia haya ganado más dinero que comparando con el resto de comunidades. Ese es el objetivo egoísta que tengo y este es el objetivo que quiero alcanzar con todos vosotros y sobre todo creo que tenemos todas las herramientas encima de la mesa. Sois pocas personas que ahora mismo estáis entendiendo y siendo conscientes de esta oportunidad. No desaprovechéis la oportunidad, lleváis tiempo aprendiendo de criptomonedas, por favor, meterle un boost y os aseguro que no os vais a arrepentir. Os lo dice una persona con la mano en el corazón y simplemente con la intención de ayudaros y no de utilizaros como exit liquidity, como hacen la cantidad inmensa de creadores de contenido que lo único que hacen es simplemente pumpear proyectos para que luego cuando vayas a comprar tú te comas la venta que ellos van a hacer. Porque aquí estáis libres de scams, libres de estafas y sobre todo una persona que el único objetivo que tiene es de ayudar. Así que nada, acabo este vídeo dando sobre todo la enhorabuena a toda la gente que ha seguido hasta aquí porque no ha sido fácil y tranquilos y tranquilas porque vienen los mejores años del mercado cripto. Nos vemos, chicos.